dio su vida por la liberación de su patria, de su país, la entregó y no estuvo pendiente de si los que él liberaba eran negros, blancos, chinos o rojos. Entonces, ese tema sobre el cual yo creo que todos vemos con beneplácito el que se dicte una norma que prohíba la discriminación racial, entre otras cosas porque no tenemos ningún sentido de discriminación racial. De manera que yo creo que es una pérdida de tiempo que nos desgastemos en este tema. Afrodescendientes, insisto una vez más, afrodescendientes somos todos. Lucy demostró que afrodescendientes somos todos. De manera que bueno, que haya un instituto para la promoción de esos valores, de la afrodescendencia, yo creo que hay cosas que vale la pena. Mira, la influencia negra en América Latina ha sido tan importante y tan buena que, por ejemplo, Alejo Carpentier no hubiese podido escribir Ecuellambao si no hubiese tenido esa mano negra metida en lo más profundo del corazón, como la tienen casi todos los cubanos. Yo creo que hay unos aportes impresionantemente felices para la humanidad que nos han venido de África. Recientemente leía una edición bien interesante de una serie de historias de alto contenido religioso africano que fueron publicadas por una editorial venezolana luego de un congreso que se efectuó en Uruguay, que no tenía que ver con la africanidad, sino era más que todo literatura latinoamericana, pero allí se publicaron una serie de cuentos que trajo un africano de Nigeria. Y hubo una historia en particular que me llamó muchísimo la atención, con unos contenidos éticos impresionantes. Y son fundamentalmente historias que vienen de la religión propia del África negra, etc. De manera que hay aportes interesantísimos. Es decir, yo creo que todos tenemos que ver con beneplácito el que en Venezuela haya un instituto, una institución del Estado que se dedique al rescate, a la conservación, a la exhibición pública, a la distribución y difusión de lo que ha sido esa riqueza de la influencia negra en América Latina. Eso es importantísimo. El candomblé uruguayo, por ejemplo, el candomblé, ese toque de tambores, pues nos vino de África. Brasil es un país con una enorme influencia negra. Aquí tenemos incluso en Venezuela zonas geográficas bien definidas que pero por tienen supuesto, la influencia negra muy cercana, y además siguen transmitiendo esos valores culturales. ¿Quién de nosotros, quién en Venezuela puede decir que no se ha conmovido o que no se ha sentido tentado a bailar por unos tambores, por el taquititaqui de la mina? Uh-huh. O sea, yo creo que no es allí donde tenemos que desgastarnos. Yo creo que hay otras formas de discriminación que se han estado imponiendo en los últimos tiempos entre nosotros y que se han impuesto de maneras muy odiosas, porque se han impuesto no solamente como modos de pensar, no solamente como frases, sino que se han impuesto en listas, en listados que eran consultados para excluir a gente, que fueron utilizados y que siguen siendo consultados, que fueron utilizados para sacar a gente de su entorno laboral, para despedirlos, para impedirles el acceso a una vivienda o a un crédito del Estado. Bueno, yo creo que esa es la forma de discriminación que más estamos sufriendo en este momento, porque entre otras cosas afecta. Rosa Luxemburgo decía, entre otras cosas muy buenas, y cito a Rosa Luxemburgo entre otras cosas porque por esa pretendida afinidad que hay en la actualidad con el pensamiento de izquierda. Pero Rosa Luxemburgo decía que quizás la máxima expresión de libertad, es decir, la libertad es la libertad de aquel que piensa distinto. Uh-huh. Es entender que la libertad es para pensar diferente. No, y que además que ese pensamiento no te traiga consecuencias, que tu pensamiento diferente sea respetado. Por supuesto. Entonces, yo creo que esa discriminación, esa sí tenemos que discutirla. Pero tenemos que discutirla para que este periodo que hemos vivido en los últimos años sirva para construir. Si este periodo por el que hemos atravesado, en el cual la sociedad venezolana ha sido sacudida como nunca había sido sacudida hasta lo más profundo de sus cimientos, por unas maneras de pensar equivocadas, no sirve para que nosotros construyamos una sociedad mejor, más libre, menos influenciada por estas maneras de pensar extremas, menos discriminatorias. Si estos 12 años no sirven ni siquiera para eso, pues
sí podríamos decir que estos 12 años no han servido para nada realmente, ¿no? Conversamos con Iván González. Interesante ese tema, esa nueva vertiente de lo que estamos conversando el día de hoy, sobre qué debemos aprender nosotros de estos 12 años, que de verdad sí hemos vivido muchísima discriminación. Y para hablar de eso vamos a ir primero a comerciales. Regresamos acerca de qué nos ha enseñado este periplo de estos 12 años, que han sido bien importantes y que definitivamente creo que inclusive fueron necesarios para el país, para que aprendamos cosas nuevas y sobre todo para que comencemos a pensar en lo que debe ser la nación que todos queremos. .7 FM y en 120 con Silvia conversamos con Iván González. Me dicen, Silvia, por favor, transmite este mensaje. Iván, disfrutando mucho tu conversación, te felicito. Son pocas las personas en nuestra ciudad con tal calidad en las palabras. Muchísimas gracias. No sabes quién es, el profesor Atilano Núñez, quien por cierto también viniendo de él, el halago es muy bien recibido. Eso no es halago, eso es pura bondad, Atilano. Iván, hablábamos de la discriminación y aquí en nuestro país creo que no tenemos por qué negarlo. El presidente ha sido uno de los grandes responsables que definitivamente en Venezuela se haya creado esta división, esta discriminación, y ahora creo que esta nueva ley contra la discriminación racial pretende eso, crear puntos de desencuentro que antes no existían en nuestra sociedad. Uno de los grandes retos que tenemos de aquí en adelante, del 2012, a mí me preocupa muchísimo, a veces te pasan mensajes y te dicen, en el 2013 el problema eléctrico no va a existir, en el 2013 la vivienda se va a resolver. Es decir, como si el próximo presidente que llegara va a resolver todos los problemas del país, cuando aquí hay problemas estructurales que hemos arrastrado durante muchos años, que van a necesitar mucho tiempo, preparación, mucha gente profesional para resolverlos. Pero sí creo que el primer trabajo que debe hacer cualquiera que llegue a la presidencia, y esto debe comenzar desde ahora, es definitivamente lograr la unión de los venezolanos y que esta discriminación por pensar diferente definitivamente se acabe en nuestro país. Sí, mira, me vienen a la mente varias cosas en este momento con respecto a esto, ¿no? Hace unos meses atrás estuve leyendo una excelente obra de un escritor cubano que se llama Leonardo Padura. Él escribió un libro que se llama El hombre que amaba a los perros, que es una obra excelente que narra el tema de todo lo que fue el estalinismo en Rusia, la persecución de Trotsky y su posterior asesinato en México. Y en ese libro extraordinario me impresionó profundamente un pedacito en el que él dice que los guerreros masái en África, ya que estamos en una de afrodescendencia, que los guerreros masái en África tienen un dicho, dicen, un hombre solo no vale nada, y un hombre solo sin su lanza vale menos que nada. Es decir, ¿qué querían decir con esto los guerreros africanos? Las individualidades, los individuos, los hombres solos, no podemos cambiar el mundo. La única manera que tenemos de cambiar el mundo es cambiando todos, uniéndonos cada vez más, entendiendo que eso es parte de un hacer colectivo. Yo tengo mucho tiempo diciendo que no hay aproximaciones individuales a la problemática actual de la humanidad. Es decir, no hay hombre que pueda resolver los grandísimos, los enormes problemas que tiene la humanidad. Y aunque ciertamente hay hombres que son faro, yo creo que hay intelectuales extraordinarios como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, actualmente, o como muchos otros, para no comenzar a citar un montón de gente, sino para citar algunos, que son faros, evidentemente, que son individualidades que nos guían y que nos sirven de orientadores y que cumplen un rol fundamental en la humanidad. Pero es que el hacer para la construcción de un mundo mejor es necesariamente un hacer colectivo, no individual. Por eso es que yo no creo en iluminados, por eso es que yo no creo que la solución a los problemas de Venezuela van a venir de la mano de una persona, de un candidato, llámese como se llame, tenga las siglas que tenga el color que tenga. Yo creo que nosotros vamos a poder comenzar a construir una sociedad mejor
cuando volvamos a ser el país que fuimos en un determinado momento. Un país de ciudadanos que estaban determinados a cumplir, a ejercer su condición de ciudadanos, a ejercer su ciudadanía activamente. Yo creo que vamos a comenzar a construir una mejor Venezuela cuando entendamos que precisamente el que alguien piense diferente a mí no solo es bueno, sino que es necesario para que me obligue a pensar, para que me obligue a convencer, para que me obligue a ser mejor. Entonces yo creo que bueno, todo pasa por el camino de que entendamos de que todos somos necesarios. Yo creo que inclusive, Iván, de que tenemos que alejar este discurso disociante, este discurso que se empeña en buscar las diferencias. Fíjate, nos hemos empeñado, tenemos 12 años empeñados en buscar nuestras diferencias y no nos hemos dado cuenta de que más allá de las diferencias tenemos una enorme cantidad de cosas que nos unen. Coincidencias, sí. Nuestra afrodescendencia, ese valor que le hemos dado a los africanos, por lo que yo llamo a mis hijos negritos con todo ese amor del mundo y con todo mi corazón, es un valor que nos une a los venezolanos, que no nos ha desunido. Fíjate, qué extraña cosa, no nos ha desunido, nos ha unido. Y además me viene a la mente otra cosa bien importante que no quería que se me quedara en el tintero, que es que me llama la atención que esta ley surge cuando también se acaba de aprobar una ley que yo creo que tiene una serie de reivindicaciones bien justas y bien buenas y bien interesantes para un sector de trabajadores como han sido los conserjes. Pero me extraña, por ejemplo, que en su exposición de motivos y en unas declaraciones que vi por allí luego de una señora a la cual respeto muchísimo, pero con la cual obviamente no coincido en algunas aproximaciones, que es el tema de los conserjes. No, y cambiarles el nombre. En el que ellos hablan de que hay que eliminar la palabra conserje, porque la palabra conserje pues ya tiene unas connotaciones de esclavitud, etcétera. Bueno, sí, si tú buscas el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, la palabra conserje del español dice que tiene su origen en la palabra concierge, que es una palabra francesa. Pero interesantemente el significado que tiene la palabra conserje para el diccionario de la Real Academia es de la persona a la cual se le confía la custodia e inclusive las llaves y el mantenimiento de un edificio. Se le confía. Es decir, y además hay un punto de coincidencia bien particular y bien personal, porque en mi página de Facebook, una de las fotografías que yo atesoro, que tengo allí guardadas, es una fotografía de un cumpleaños de un familiar en el apartamento de mi abuelita en Caracas, en el cual en esa foto están mi abuela y una persona a la que yo quise mucho, porque fue una gran amiga además de mi abuela, que era la conserje del edificio. Tú sabes que en Caracas esa figura, aquí en Maturín no tanto, porque hay edificios de data reciente, ¿no? Pero en Caracas la figura del conserje siempre fue muy querida. Claro. Porque formaba parte de la familia prácticamente, porque el conserje inclusive la gente hasta se daba el tupé, que ahí está, que más que el esclavismo o el irrespeto, es la confianza, lo confianzudos que somos los venezolanos. Era la absoluta que estamos conociendo a la gente y ya tocamos la puerta para pedirle una tacita de azúcar o lo que sea. Esa foto, y fíjate, pues, por esto uno estos dos temas, en esa foto está precisamente la conserje del edificio, una señora que se llamaba Esperanza. Esperanza fue la conserje del edificio en el cual vivieron mis abuelos durante muchos años, muchísimos años. Era una señora negra. No era afrodescendiente, era negra, de tez muy oscura, sumamente cariñosa. Yo la quise muchísimo, tuvimos una relación de cariño mutuo muy buena. Y ella atesoró durante muchos años una foto mía de cuando yo era muy joven y la tenía siempre en el apartamentico de la conserjería. Yo llegaba y era la primera foto que miraba. Bueno, el caso es que se me unen allí porque fíjate, esta señora afrodescendiente, en conformidad con esta nueva ley, durante muchos años fue conserje. Y precisamente el ser conserje fue lo que le permitió, luego de muchos años, cuando se jubiló, cuando logró obtener su jubilación, comprar un apartamento en La Vega